Hola, es un gusto estar en contacto aún con ustedes y por supuesto darles la bienvenida en nombre de la iniciativa WPDI México al programa de construcción de paz y resolución de conflictos. Haz que la paz suceda. Los y las felicito porque ya estamos en la recta final del programa. Gracias a las personas que continúan en este camino de la construcción de paz por medio de este programa. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias también por sus comentarios, gracias por avisar a las personas que están tomando este curso de manera totalmente asincrónica, a su ritmo, y que bueno, continúan, aún así continúan creando esta sinergia que se requiere para hacer posible que la paz suceda. Déjenme decirles que es sumamente importante eh, esta parte en donde en la que estamos creando esta sinergia que se requiere para hacer posible que la paz suceda. Totalmente, este programa se requiere de ello porque hace una fuerza imparable. Y déjenme decirle que lo estamos logrando. Les comento que hemos tenido mucha respuesta en relación a toda esa gente que se ha sumado al programa y que crean esta sinergia. Bueno, es que la paz se contagia. Y bueno, gracias por ello, gracias a ustedes por hacerlo posible. Y bueno, muy feliz porque estamos ya en la recta final, como les decía. Y bueno, primero que nada, vamos a recordar, para dar inicio con este nuevo tema, vamos a recordar qué es lo que hemos visto. ¿Qué es lo que hemos visto en las últimas sesiones, por ejemplo? ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, ya hemos visto bastante, ya hemos, de hecho, estamos ya por alcanzar el tema número 10. Y bueno, creo que es importante que si no has visto todo el material que te comparto por Google Classroom, te pido que, bueno, que recuerda que vas a tenerlo de por vida, este programa, y bueno, no, este programa no termina cuando se les entrega una constancia, recuerden, es un camino que vamos construyendo poco a poco, y bueno, este es un nivel, pero tenemos otros niveles que podemos ofrecerles también y que son diferentes, y que bueno, que todos ellos nos ayudan a crear la sinergia poderosa que construye paz. Y bueno, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Hemos visto cómo es que nos comunicamos, cómo escuchamos cuando otros intentan comunicarse con nosotros y cómo pensamos en las soluciones cuando enfrentamos problemas. Nos hemos dado cuenta muchísimo cómo es tan importante la comunicación eficaz, cómo es tan importante la parte en la que cómo das el mensaje, pero también cómo lo recibes y cómo lo interpretamos. Y bueno, por ahí en la sesión número 7, les compartí material en donde por medio del programa les damos algunos consejos que hay que tomar en cuenta para poderlo adherir a nuestro estilo de vida como mediadores. Porque les voy a una vez más recordar perdón, que esto no nomás es una profesión. Esto de la mediación no es nada más un oficio. Recordemos que la intención es hacerlo un hábito en cada ser humano. Y bueno, es importante que tomemos en cuenta cómo nos comunicamos. Ahora podemos hacer. Oye, ¿crees que estas parejas tengan algo en común? Los cuatro, la comunicación como le están llevando no les ayuda a entenderse. Veamos por qué. Se puede pensar que ella estaría contenta de recibir las flores que su pareja le ha traído. Sin embargo, no lo está. Pues unas horas antes le había dicho lo mal que se sentía de que él no le trajera nunca flores. Tras el reclamo, José sale antes de trabajar. Compra una hermosa docena de rosas. Llega al restaurante y la abraza preguntándose por qué a ella no le gustó si era lo que le había pedido. A esto se le llama el callejón sin salida de la comunicación, las paradojas,
el mensaje se da con una imposibilidad lógica en la práctica. Ella desea que José sea espontáneo, pero al decírselo y él hacerlo, ella cree que fue porque se lo pidió y no porque él lo sintiera. En la segunda mesa encontramos a Daniel y Clara discutiendo fuertemente, por lo que al llegar al restaurante tomó el celular y revisó sus llamadas y mensajes cuando ella no estaba, pues él piensa que su esposa le está siendo infiel. Y al darse cuenta, él comenzó a hacer muchas preguntas. Ella, harta de la persecución innecesaria y acusaciones falsas, decide comentarle que con esto la hace pensar en buscar a alguien más. Daniel ahora cree tener un fundamento y el acoso es mayor. Cuando la cura que la persona intenta se convierte en la enfermedad, el acoso, se le llama más de lo mismo. Un problema se agrava como mero resultado de un intento equivocado de cambiar la dificultad. Junto a ellos vemos a la pareja que parece ignorarse. Antes de llegar al restaurante, vieron las calificaciones de su hijo mayor. Nuevamente había reprobado el semestre. Ellos, sin decir una palabra, continuaron con su plan, que era ir a comer. Las terribles simplificaciones de la comunicación. En esta errada manera, para solucionar un problema, se comportan como si el problema no existiera, agravando la situación. Una de las principales razones para negar las dificultades es la necesidad de mantener una fachada social aceptable. Así que no hablan de ello, pero al regresar a casa, su hijo continuará reprobando y como los padres no dicen nada, ya no le importará. Por último, en la mesa de la entrada está Carla y Rigo. Ella decidió tomar solo un vaso de agua para la comida. Lleva 3 días haciendo esto, pues alguien le comentó que perdió mucho peso ayunando. Rigo insiste en que ella no lo necesita o que podría intentar una forma menos agresiva. Este es el síndrome de la utopía. La persona o pareja con este problema ve una solución donde no la hay. Existe una discrepancia entre el modo como son y el modo como deberían ser las cosas según ellos. Mientras se persigue lo inalcanzable, se hace imposible lo realizable. Ahora veamos cómo se pueden modificar estos errores de comunicación. Para la pareja con las flores, es necesario recordar que los cambios son reales y duraderos cuando se hacen de adentro hacia afuera. Quizás si ella comienza a ser detallista con él y le manifiesta lo bien que se siente dar y recibir, él comenzará a hacerlo también. Con Daniel y Clara se ha establecido un juego sin fin. Él la acosa y ella huye. En primer lugar, se deben esclarecer las emociones y temores que se tienen y ser conscientes que no siempre están dadas por el otro, sino por un problema con nosotros mismos, con nuestra seguridad. Si Daniel le comunica lo que siente sin culparla, ella podría brindarle una respuesta libre, real y amorosa. Los padres de la tercera mesa deben recordar que ignorar un problema jamás ha solucionado nada. Así que es necesario aprender a demostrar los conflictos cuando estos surgen. Si hablan con el chico y establecen límites adecuadamente, podrían evitar que él continúe con la mala conducta. Carla y Rigo podrían comenzar por aceptar las situaciones y preguntarse qué hay más allá de la reacción que es notable. Ella debería enfrentar el problema que sí puede solucionar, su autoestima. Y si ha decidido bajar de peso realmente, la utopía no ayudará. Los malos hábitos alimenticios no desaparecen en 3 días. La comunicación asertiva siempre estará centrada en la honestidad, el respeto y el amor, tanto propio y mutuo. Educar. Y bueno, con este video recordemos cómo es indispensable la comunicación asertiva para la construcción de paz. Si empezamos a practicar el día a día con nuestras personas más allegadas a nosotros,
empezamos a comprender cómo es tan provocativa esta asertividad de comunicarnos. Y esta paz es totalmente imparable. Cada que nosotros empezamos a practicar y aplicar los temas que hemos visto durante estas 10 sesiones que ya hemos tenido, es importante que logremos esta paz que se requiere ver, que sea posible. Y bueno, también recordemos otra cosa que vimos. Vimos también cómo es que existen 9 necesidades subyacentes en el ser humano y que sin estas 9 necesidades subyacentes, sin alguna de ellas, si una de ellas no existe en nosotros, si no la empezamos a trabajar o si no la tenemos como tal, surge un conflicto. Puede ser un detonante de un conflicto gigante. Pueden ser, bueno, estas 9 necesidades subyacentes son recursos. El tema del dinero es muy importante, encontrar la manera de tener, más bien de trabajar desde nuestros talentos para poder conseguir el recurso que queremos, ¿no? Para poder tener comida y, bueno, espacio, abrigo, ¿no? Etcétera. Otra de las cosas es la seguridad, rápidamente nomás. Esto es recordatorio, todavía no empezamos con el tema nuevo, pero bueno, sí para mí es importante hilar una sesión a la otra. Y bueno, la seguridad. Es importante sentirnos seguros de manera emocional y de manera psicológica y física. Es importante saber que hay muchas prácticas que nos ayudan a lograrlo y una de ellas es la práctica contemplativa de la meditación. También recordemos que pertenecer a un grupo, pertenecer a una comunidad es importante para lograr esta paz interior, ¿no? Y bueno, otra es la libertad, es la manera bueno, la habilidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Otra, por supuesto, es el amor, que es recíproco, es algo de dar y recibir, sentir apoyo y bueno, también cuidados de los demás, pero también viceversa, ¿no? Es importante también descansar. Yo sé que somos multitareas, ¿no? Hacemos muchas cosas al día, pero por ejemplo, yo escuché más bien algo que me llamó mucho la atención y creo que lo resume en 3 palabras, en un renglón, ¿no? Más bien. Es importante descansar, es importante tomar en cuenta que no todo es esfuerzo y no todo es dedicación, también tenemos que tener la parte del descanso, ¿no? Y bueno, es importante tener el equilibrio. Estas 2 cosas nos van a llevar al equilibrio, ¿no? En la vida esto es esfuerzo más placer o más descanso. Es importante lograr el equilibrio para poder tener la paz que queremos, ¿no? La paz interior. ¿Qué pasa si no descansamos así de fácil? Pues bueno, todo te parece tedioso, todo te parece odioso, tedioso y odioso, todo te parece irrelevante, todo te parece mal, ¿no? Y bueno, eso lo podemos ver no nada más en adultos, sino también en niños, en bebés, ¿no? En niños, en adolescentes, en todas las generaciones, en un ser humano, ¿no? Otra de las necesidades subyacentes que hay que cubrir y que hay que empezar, si no lo tenemos o si hemos llegado a una edad en donde nos dimos cuenta que el propósito que tenemos es un propósito que no es tuyo, que es por otras personas, ¿no? De tus padres, de familia, ¿no? O personas que te inculcaron este propósito porque a lo mejor tú en su momento no lo tenías, ¿no? Y entonces lo empiezas a trabajar y es un trabajo de otras personas, ¿no? Pero lo adoptas como tuyo, ¿no? Entonces es importante saber qué propósito tienes en la vida. Preguntártelo todos los días, no está de más, porque creo que siempre vamos a cuestionarnos eso, ¿no? ¿Para qué venimos a esta vida? Todas estas preguntas filosóficas humanas que nos hacemos y que creo que no está de más el reconocer si el propósito que estás logrando o si tienes algún propósito en mente, ya cuánto tiempo te falta o más bien cómo le vas a hacer para lograrlo, ¿no? Pero tener un propósito, como lo dice el nombre, propio, ¿no? Propósito propio, porque a veces no nos decidimos y en la adolescencia y luego llegamos a la universidad y como que pasa la vida tan rápido y bueno, a veces los adolescentes pues creemos que nuestros padres tienen la razón de todo, ¿no? Entonces no nos volteamos a ver a nosotros y es ahí donde empezamos a trabajar un propósito que no es el de nosotros y por supuesto creces y detona un conflicto gigante, ¿no? Que son emociones destructivas que nos atrapan y que bueno, ¿qué suceden con las emociones destructivas? Pues bueno,
pues nos destruyen, ¿no? Y bueno, otra es el respeto. El respeto, bueno, yo creo que todos lo conocemos, el respeto, ¿no? La palabra, ¿no? Como tal. Pero recordemos algo, recordemos que si nosotros no nos respetamos, es imposible que nos respeten las otras personas. ¿A qué me refiero? El tema de lograr que hagas lo que tú crees que es respetarse, ya sea bien o mal lo que vas a hacer, buena o mala decisión me refiero. Es importante saber que te estás respetando, ¿no? Que te estás también, es muy importante eh, reconocer que eso, ¿no? Que si tú no tienes este respeto propio, no va a existir un respeto de otras personas. Así de fácil. Funciona como la paz. Si tú no tienes paz interior, no la vas a poder provocar. Esto es totalmente muy lógico también, pero creo que en la práctica se nos olvida. Y bueno, otra de las acciones, necesidades más bien que hay que lograr es la de crear. El hecho de crear, nadie nos escapamos de ello. A veces creemos que crear es nada más para las personas que son artistas, que estudiaron algún arte, ¿no? Pero en realidad aplica para todos los seres humanos. El tema de crear es universal, ¿no? El hecho de expresarnos, inventar cosas, escribir una historia, ¿no? Y trabajar nuestro talento. Es sumamente importante trabajar nuestro talento. Otra de las cosas que quiero recordarles también que hemos visto es que el modelo del iceberg es aplicado en la gestión de conflictos. Es sumamente interesante cómo es que nos atrapa la visión del conflicto y no nos damos cuenta que el conflicto que vemos no es lo que detona el conflicto como tal. La importancia de reconocer que debajo del iceberg es aterrizado en la mediación o en la resolución de conflictos, es todo lo que sostiene el conflicto. Lo que está debajo del iceberg vienen siendo todo lo que está debajo acá, que son sentimientos, prejuicios, expectativas o deseos, intereses y objetivos. Todo lo que está debajo del iceberg es lo que hace el conflicto, que estés en alguna posición, ya sea autoritaria, ¿no? O que tengas una necesidad no cubierta, ¿no? También puede ser. Entonces, recordemos así en sí que cuando vemos un conflicto entre dos personas o ya lo vimos, tipos de conflicto, colectivo o intrapersonal o interpersonal, ¿no? Acuérdense, intrapersonal es dentro de ti, inter es con otra persona, es de interacción, y el otro que es el colectivo, ¿no? El social. Entonces, es importante reconocer que el conflicto no es, o sea, no es lo que hay que detonar como importante. Creo que lo más importante es lo que hace que este conflicto haya sucedido. Ojo con esto, por favor. Y bueno, ahora sí, es importante que este tema, de verdad a mí me apasiona el tema de la resolución de conflictos. Creo que es creo que es un tema que hay que lograr que todas las personas sepamos que existe la resolución de conflictos o, dicho de otra manera, la mediación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de ello. Vamos a darnos cuenta cómo es que la mediación se requiere como un hábito en cada ser humano para lograr la paz que queremos. Sabemos perfectamente que en nuestra vida todo el tiempo estamos enfrentando problemas que necesitamos resolver, chiquitos, grandes, como sea, pero todo el tiempo estamos enfrentando problemas, porque todos tenemos que resolver problemas. En cierto modo, todos ya tenemos nuestra manera, nuestra estrategia de resolución de conflictos, ya sabemos, pero tal vez cuando nos enfrentamos a un conflicto, pensamos en problemas similares que ya enfrentamos y cómo los resolvimos, ¿no? O tal vez nos gusta ser más creativos y buscar formas novedosas de resolver conflictos. Aunque todos tenemos nuestras estrategias para resolver conflictos, la mayoría nunca nos detenemos a reflexionar sobre cuál es el método para resolver un conflicto de una manera efectiva. Es decir,
¿Cuáles son los mejores pasos que debemos seguir para asegurarnos de que podemos encontrar la mejor solución a un problema al que enfrentemos? El principal beneficio de usar un método de resolución de conflictos, o dicho de otra manera, mediación, es que a través de él podamos dar estructura a nuestro proceso para tratar de encontrar una solución al conflicto, evitando que perdamos nuestro tiempo y, por supuesto, nuestra energía y perdamos soluciones potencialmente buenas. Y bueno, en esencia, la resolución de conflictos es un proceso a través del cual tomamos lo que sabemos para descubrir lo que no sabemos. Es un proceso para generar soluciones creativas para abordar necesidades insatisfechas, como las que vimos hace un momento, las que recordamos. Cuando se enfrentan a conflictos, por ejemplo, nosotros los constructores de paz totalmente debemos ser capaces de comprender la situación y proponer soluciones innovadoras que satisfagan a todas las partes involucradas. Como muchas otras cosas en la resolución de conflictos, la resolución de problemas es una habilidad que se puede aprender y se puede perfeccionar a través de la práctica, ¿no? Como en todo, ¿no? La práctica hace el maestro. Todo el mundo puede convertirse en un constructor de paz, en un solucionador de conflictos eficaz. Cuando hablamos de técnicas de resolución de conflictos, nos referimos a métodos que organizan el proceso a través del cual encontramos soluciones a los problemas que enfrentamos. Hay muchos métodos, como les decía, diferentes para resolver problemas. Ahorita los vamos a ver a detalle, ¿ok? Algunos de estos métodos funcionan mejor para tipos específicos de conflictos y otros son más generales y funcionan bien en todo tipo de problemas. En general, bueno, todos los métodos de resolución de conflictos ofrecen una guía sobre cómo comprender el conflicto, recopilar información relevante, encontrar soluciones para ese problema e implementar la resolución, ¿no? Y bueno, el método particularmente efectivo para encontrar soluciones a problemas difíciles es la lluvia de ideas, totalmente. La lluvia de ideas, a través de este método, bueno, podemos combinar las habilidades de resolución de problemas de muchas personas y usar estas habilidades para resolver un conflicto en el caso de un proceso de mediación. Y bueno, totalmente es importante destacar que debido a los efectivos, debido a los efectivos y positivos, más bien, a los efectos efectivos y positivos de trabajar juntos. La lluvia de ideas en grupo, por ejemplo, es mucho más efectivo que cada uno de los miembros de ese grupo cuando lo trabajan de manera individual, ¿no? Aunque a primera vista, por ejemplo, la lluvia de ideas puede parecer caótica o desorganizada porque todos están opinando, ¿no? Cuando se realiza de manera correcta, por ejemplo, en un proceso de mediación, como lo vamos a ver el día de hoy, la lluvia de ideas sigue un método que maximiza su eficacia. Es fácil sorprenderse de la cantidad de buenas ideas que se nos ocurren cuando dejamos que nuestra mente trabaje de manera libre. De verdad que yo me sorprendo mucho cuando voy a las escuelas y veo cómo es tan importante el que los niños desde la edad, por ejemplo, nosotros vamos a las escuelas desde que los niños están en quinto año, ¿no? Por ahí de los 8 años de edad, si empezaran a reconocer la importancia del diálogo o la importancia de respetar las perspectivas de otras personas, ¿no? O si empiezan a lograr crear un protagonismo por medio de la mediación, por ejemplo, ¿no? Cada que voy a dar estos cursos a las escuelas, me llevo una sorpresa hermosa porque incluso han tomado la mediación como un juego donde ellos son protagonistas, ¿no? Y donde solucionan problemas de todo tipo. Y lo mejor de todo es que te das cuenta cómo es tan creativa la mente cuando llega el momento de la lluvia de ideas. El día de hoy, por ejemplo, estuvo hermosa la mediación que hicimos en las escuelas en las que estuve en el turno matutino y de verdad que me llena de felicidad el hecho de poder compartir esta
este proceso tan hermoso y totalmente este hábito bondadoso que hay que adquirir, ¿no? En cuanto sepamos. Veamos este video. Transformación de conflictos y cultura de paz. La transformación de conflictos. La transformación de conflictos es un enfoque distinto para abordar los conflictos de una manera más completa. ¿Qué es la cultura de paz? Según las Naciones Unidas, la cultura de paz se define como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. La declaración y el programa de acción sobre una cultura de paz identifican 8 ámbitos de acción para los actores a nivel local, nacional e internacional que proponen promover una cultura de paz por medio de la educación, promover el desarrollo económico y social sostenible, promover el respeto de todos los derechos humanos, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, promover la participación democrática, promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos, promover la paz y la seguridad internacionales. Conceptos básicos de la transformación de conflictos sociales. La existencia de conflictos significa el reflejo de una sociedad viva y de actores sociales que demandan la satisfacción de sus necesidades. Así que el conflicto en sí no es un fenómeno negativo, solo mal abordado. Se convierte en algo destructivo que tiene más costo que utilidad. Abordado adecuadamente, es un motor del aprendizaje social y esencial para el desarrollo sostenible y el avance de las sociedades. Las causas de los conflictos sociales podríamos sintetizar en las siguientes causas más recurrentes: tensiones interpersonales y relacionales, mala comunicación y desinformación, intereses incompatibles o necesidades insatisfechas, estructuras injustas, análisis de conflictos sociales. El análisis de conflicto debemos entender como un proceso continuo de reflexión e investigación sistemática de perfil, las causas, los actores y la dinámica del conflicto. Contribuye a una mejor comprensión del contexto en el que trabajamos y ayuda a afinar nuestro papel en ese contexto. De esta manera contribuye a diseñar una estrategia y a planificar acciones a seguir. Herramientas para el análisis de los conflictos sociales. El mapeo de actores. Se trata de una técnica utilizada para visualizar a los actores más relevantes en un conflicto, sus relaciones y capacidad de influencia. La cebolla. Esta herramienta se basa en una analogía de la cebolla y sus capas. La externa contiene las posiciones que asumen los actores públicamente y que suelen defender con mucho fervor. Debajo de estas se encuentran los intereses, motivaciones y objetos concretos que quieren lograr los actores en una situación particular. Finalmente, en el centro de la cebolla están las necesidades que se refieren a los elementos básicos que necesitamos los seres humanos y que no son negociables, como por ejemplo, el derecho a vivir sin violencia. El arte es una herramienta gráfica que utiliza la imagen de un árbol para identificar aspectos clave de los conflictos, el problema central, las causas de fondo del conflicto y sus efectos. La línea de tiempo. La línea de tiempo es una herramienta que establece un listado cronológico de los acontecimientos más importantes de un conflicto en un tiempo determinado. Refleja la percepción subjetiva del conflicto por parte de un grupo. Además, permite documentar la historia y los antecedentes del conflicto, identificar eventos claves y clarificar diferentes perspectivas. La herradura. Esta herramienta se utiliza para asociar las medidas de presión que utiliza una de las partes con las causas o las motivaciones más profundas que posee para sensibilizar a los opositores y afectados por el conflicto. Los métodos no violentos de transformar los conflictos. Estos métodos son alternativos a una confrontación agresiva o violenta, es decir, que son maneras pacíficas de encarar la transformación de conflictos. La comunicación es el medio para lograr un fin, entendimiento y acuerdo. Ahora bien, cuando no se hace un uso adecuado de la comunicación, también se puede llegar a discutir
Entonces las personas se alejan y enfrían entre sí, pudiendo llegar a romper su relación. La negociación. La negociación es la forma principal en que las personas redefinen una relación antigua que no funciona a su satisfacción o establecen una nueva relación donde antes no existía ninguna. La mediación es un método para resolver conflictos sin llevar a instancias judiciales. Puede contribuir a generar relaciones en la sociedad o a volver a como era donde hay conflicto o ruptura. Puede facilitar que las personas se encuentren por sí mismas y en libertad soluciones a sus problemas más urgentes. El diálogo, más que una herramienta, instrumento o técnica, es una experiencia y práctica de vida muy importante para llevar adelante procesos de construcción de paz. Es bueno para cambiar porque hace que las personas recapaciten sobre lo que piensan, sobre lo que creen e incluso en la forma en la que manejan sus conflictos, haciendo que se den cambios en la conducta y relaciones. El diálogo se constituye también en un espacio de aprendizaje en el cual los participantes fortalecen y desarrollan capacidades, habilidades, conocimientos y sensibilidades que les permiten practicarlo. Y bueno, algunas técnicas alternativas de resolución de conflictos basada en la intervención de una tercera parte, se las voy a mencionar así a grandes rasgos. Este cuadro ustedes lo van a tener en su bitácora de la sesión de hoy en Google Classroom, ¿ok? Para que la vean detalladamente. Y bueno, creo que es importante que sepamos que existen técnicas aparte de la mediación. La mediación existe como tal, pero la mediación que estamos promoviendo nosotros es una mediación que se llama mediación asociativa. Que, bueno, como les decía, ahorita les voy a platicar, pero bueno, nomás para que sepan así a grandes rasgos, algunas personas me imagino que ya tienen familiarización con estas técnicas y bueno, algunas otras a lo mejor no, ¿no? Pero bueno, la diferencia entre la mediación y una justicia y la justicia legal es que en la mediación las dos partes en conflicto ganan. Y bueno, lo interesante de esto es eso, ¿no? Que las dos partes en conflicto toman una solución que a los dos les beneficia porque llegan a acuerdos, ¿no? Existen técnicas de negociación. Por ejemplo, la mediación existe, pues obviamente la negociación, ¿no? También existe la técnica de la conciliación, el arbitraje y el juicio, ¿no? Y bueno, y aquí yo les pongo cuál es la finalidad de cada una, ¿no? La intervención de terceros. Si hay, por ejemplo, en la negociación no hay una intervención de terceros. La negociación entre dos partes solamente es entre ellas dos, no existe un tercero. Por ejemplo, en la mediación sí existe el mediador. También controlan el proceso y ayudan a las partes a identificar y a satisfacer sus intereses. Y bueno, esto creo que es importante que lo tengan y bueno, por ahí que lo vean a detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí en la mediación, ¿quién es el que resuelve? Por supuesto que las partes, ¿no? Y en el arbitraje, el árbitro, ¿no? En el juicio, el juez. Y aquí lo interesante que a mí se me hace tan evidente que la mediación urge como hábito en las personas hoy en día, creo que es el camino para la transformación positiva en este mundo. Creo que si todos desde jóvenes supiéramos la mediación, si todos desde la escuela nos enseñaran la mediación y la meditación, otro mundo fuera, ¿no? Existiera el diálogo, existiera la comunicación asertiva, existiera la empatía, existiera la concordia, bueno, otro mundo existiera. Y bueno, creo que es importante que ya que estamos aquí adentrados en esta temática, creo que es importante saber, por ejemplo, reconocer cómo es que urge la mediación como un hábito de vida, pero que también reconocer que la mediación de manera profesional también se necesitan personas comprometidas con la mediación, pero la mediación asociativa. Y bueno, ahorita les voy a platicar acerca de la mediación asociativa, pero antes de entrar a la mediación asociativa como tal, vamos a ver qué es una mediación como todas la conocemos, ¿no? La mediación, la clásica, veamos. El conflicto, consustancial al ser humano, nos lleva acompañando desde el principio de los tiempos. De forma habitual y a lo largo de gran parte de la historia, hemos resuelto nuestras disputas mediante el uso de la fuerza, siendo la guerra su máxima expresión. De una forma bastante más civilizada, aparecen los tribunales y juzgados, en los que un tercero imparte justicia entre las partes a través de una resolución o sentencia. Es la forma más conocida y aceptada de resolución de conflictos en nuestros días,
Pero, al igual que ocurre con el uso de la fuerza, estos métodos ofrecen una solución jurídica del problema, pero en raras ocasiones consiguen la satisfacción de ambas partes y acabar definitivamente con el conflicto. Es más, en algunas ocasiones, estas soluciones, lejos de acabar con el conflicto, lo perpetúan y en ocasiones lo agravan. Y es en este punto donde aparecen los ADR. ¿Y qué son los ADR? Los ADR son los llamados Alternative Dispute Resolution o procedimientos alternativos de resolución de conflictos. Entre ellos encontramos diversos mecanismos, como la negociación, la conciliación, el arbitraje o la mediación. Hoy vamos a hablar de la mediación. ¿Qué es la mediación? Es un procedimiento de gestión de conflictos en el que un tercero profesional, neutral e imparcial, que carece de autoridad para imponer una solución, ayuda a las partes a resolver una disputa o a planear una transacción. Las partes en conflicto se convierten en las verdaderas protagonistas de su gestión y posible resolución, contando con la ayuda de los mediadores para alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio para ambas, mejorando al mismo tiempo la comunicación y la relación existente. Este acuerdo alcanzado por las partes surte la misma eficacia que un contrato privado y además puede ser elevado a escritura pública a través de un notario o también ser homologado judicialmente a través de un juez, adquiriendo en ambos casos carácter ejecutivo, por lo que en caso de cumplimiento podría solicitarse su ejecución ante un órgano judicial. En la mediación, las partes acuden de forma voluntaria al procedimiento sin que puedan ser obligadas a ello. En la sesión informativa, los mediadores explicarán a las partes las características del proceso, cómo se desarrollan las sesiones y sus ventajas, y solo si ambas partes están de acuerdo podrá iniciarse la mediación. Del mismo modo, tanto ellas como los mediadores pueden abandonar la mediación en cualquier momento, cuando entiendan que no se cumplen sus expectativas o no se sientan a gusto con el proceso. Toda la información y la documentación que aporten las partes durante el proceso de mediación tiene carácter confidencial y no podrá ser utilizada posteriormente en un posible proceso judicial. De igual forma, los mediadores quedan amparados por el secreto profesional y no podrán ser llamados como testigos o peritos en caso de juicio. Los mediadores nunca podrán tomar partido por una parte y tratarán en todo momento de dar el mismo tiempo a cada una para que pueda expresar cuáles son sus intereses y necesidades, con el objeto de alcanzar un acuerdo satisfactorio. Asimismo, los mediadores no podrán ofrecer una posible solución al conflicto, sino que serán las propias partes, gracias a su iniciativa, quienes propondrán las diferentes opciones para facilitar la consecución de los diferentes acuerdos. Con el fin de ayudar a las partes, los mediadores utilizan una serie de técnicas con el objetivo de facilitar la comunicación en todo el procedimiento. Los mediadores son profesionales cualificados y expertos en resolución de conflictos y están preparados para saber gestionar las difíciles relaciones y emociones que traen las partes a la mediación. La mediación en España se encuentra actualmente regulada en la Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, además de distintas leyes autonómicas. Hoy en día, la mediación se utiliza para gestionar muchos tipos de conflictos: civiles, de familia, laborales, escolares, sanitarios, penitenciarios e incluso penales. Las partes pueden acudir al procedimiento de mediación de forma privada a través de los centros especializados en mediación, o bien por derivación de los juzgados, cuando el juez determina que el caso en concreto puede resolverse de forma más adecuada a través de la mediación. En ambos casos, pueden estar asistidas por abogados u otros profesionales. En definitiva, la mediación te permite un procedimiento flexible para poder gestionar tu conflicto, una oportunidad para que tú seas el protagonista en su solución y la posibilidad de alcanzar, en muchos casos, una resolución verdaderamente satisfactoria para todos. Y bueno, ¿cuáles son los estilos de mediación? Todo esto lo van a tener en su... Ay, perdone. Bueno, estos son los estilos de mediación que existen. Mediación facilitadora, mediación transformadora, como su nombre lo dice, la mediación directiva, ¿no?
la mediación evaluativa. No se preocupen porque todo esto lo van a tener y lo van a poder leer y lo van a poder reflexionar al respecto, ¿ok? A donde quiero llegar es, bueno, estas son las mediaciones que existen, las más comunes, que es la lineal, la Harvard, la circular narrativa de Sarah Kopp y la transformativa de Lederach, Folger y Bush. Bueno, no quiero decir que sean malas. De verdad que no quiero que se saque de contexto, porque en realidad todas las mediaciones son buenas. Todas las mediaciones llegan a una resolución pacífica y todas las resoluciones eh, o sea, son donde las dos partes ganan, ¿no? Entonces, son buenas, pero déjenme decirles que la mediación asociativa hace la diferencia, porque la mediación asociativa se traduce en un esfuerzo por construir la convivencia comunitaria a partir del conocimiento de las partes, para que interpretaciones diferentes de la realidad encuentren puntos en común y se produzca así un acercamiento de forma que el desencuentro se convierta en encuentro. Es sumamente importante que nos demos cuenta que la mediación asociativa es una vía hacia la paz y la concordia. La mediación asociativa, inventada por Jorge Pesqueira y Amalia Aub. Y bueno, les voy a compartir por ahí el libro que hicieron ellos en versión PDF. Creo que es importante que lo estemos leyendo y leyendo. Digo, es un libro que no está tan chiquito, pero creo que lo podemos estar leyendo poco a poco porque sí es importante que logremos alcanzar este hábito que nos va a ayudar a construir paz. Y bueno, la mediación asociativa, ¿qué es lo que hace? Primero que nada, bueno, Jorge Pesqueira y Amalia U dan a conocer que es un proceso vivencial en el que los protagonistas del conflicto, asistidos por un tercero, como en todas las mediaciones, por supuesto experto y con la intuición súper desarrollada también, descubren y comprenden sus cualidades positivas y desarrollan en el proceso habilidades sociocognitivas y alcanzan beneficios mutuos. Es por eso la diferencia entre las mediaciones clásicas y la mediación asociativa. La mediación asociativa va más allá. Fíjense lo interesante, porque el doctor Jorge Pesqueira, él es abogado. Entonces, quien inventó la mediación asociativa se dio cuenta, él trabajó en los juzgados por mucho tiempo y él se dio cuenta que faltaba algo más en la mediación que existía actualmente. Y bueno, lo que hicieron entre Amalia Ub y él fue un gran trabajo porque nos ayudan a comprender cómo la mediación asociativa va más allá. Porque sí, se resuelven los conflictos por medio de acuerdos, pero en realidad también se resuelve una parte interna del ser humano. Se resuelve la parte que es importante que nosotros comprendamos de manera interna, que nos sepamos de manera interna para poder comprender el entorno. Entonces, eso es por un lado. La mediación ayuda también las cualidades positivas del ser humano, las saca a relucir las cualidades positivas, la bondad, la concordia, la paz, el egocentrismo positivo. Ahorita vamos a ver algunas características del egocentrismo positivo, porque déjenme decirles que ahorita estaba reflexionando acerca de lo que es el egocentrismo actual, ¿no? Y creo que ahorita está muy latente en las redes sociales el egocentrismo, pero no es tan no es tan positivo. Digo, te podrías encontrar por ahí un egocentrismo positivo visto en redes sociales, ¿no? Ahorita que está a flor de piel, a flor de, pues ahora sí que sí, ahorita lo ves a la orden del día, ¿no? Lo que es en redes sociales, ahorita es un boom, cada vez es más y más. Y bueno, aquí la intención es reconocer que existe un egocentrismo positivo, que no tiene nada que ver con lo que a lo mejor conocemos hoy en día. Ahorita vamos a ver. Y bueno, obviamente la mediación asociativa es básico el tema de solucionar el conflicto, pero no nada más eso, fortalece la relación entre las partes. Ok, cuando yo escuché el egocentrismo positivo me hizo un poco de ruido, porque para mí el egocentrismo no lo veía como algo bueno, la palabra, lo que significaba en el ser humano. Para mí el egocentrismo es como no darte cuenta de las otras personas, sino más ver tú, ¿no? Pero en cambio, la mediación asociativa me hizo comprender que el ser humano
pues tiene el egocentrismo latente, ¿no? Pero en sí lo podemos convertir en algo positivo. ¿Cómo se convierte en algo positivo? Un egocentrismo positivo que tiene el ser humano que lo lleva a cabo, ¿no? El egocentrismo positivo es empático con todas las personas, es imparcial, ¿no? Es autónomo, tiene una firme entereza, confía en la razón, es perseverante, es humilde y es íntegro. Fíjense nada más, si nosotros tuviéramos cada una de estas características, ya estamos trabajando en nuestro egocentrismo positivo. Creo que el egocentrismo positivo es muy evidente, ¿no? El egocentrismo positivo se basa en el poder, en el que no importa a las otras personas, pero importa yo, ¿no? El hecho de tener, el hecho de dar a conocer que soy más, ¿no? O simplemente algo superficial, ¿no? Algo que es irrelevante, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo, por ejemplo, se me ocurre darles a conocer el hecho de publicar, ¿no? En redes sociales tu felicidad, ¿no? El qué tan feliz eres. Eso para mí puede ser un detonante del egocentrismo negativo. No quiero decir que esté mal, pero sí creo que puede generar muchas emociones negativas. Es que es un tema gigante esto y creo que no quiero que me descontextualicen lo que estoy diciendo, pero sí creo que es importante que pongamos atención en el egocentrismo positivo, que nos adentremos en la lectura del arte de lo posible de Jorge Pesqueira y Amalia U y que nos hagamos egocentristas, pero positivos, porque en realidad el ego va a existir siempre, ahí está, ¿no? Es el que nos mantiene latentes, vivos, ¿no? Trabajando, haciendo las cosas bien, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, el egocentrismo positivo, cuando lo veo ahora ya con ojos de mediadora asociativa, para mí es inspirador, ¿no? Cuando veo a una persona que es totalmente humilde, pero que también es eh, fuerte, ¿no? Que es perseverante y que aporta a la comunidad o que aporta a las personas, que confía muchísimo en la razón, en todo lo lógico, en la razón que está sucediendo, ¿no? Todas y cada una de estas características es importante trabajarlas para poder tener el egocentrismo positivo latente, ¿no? Y poder ejemplificar y provocar la paz que se requiere, ¿no? Por supuesto que la mediación asociativa también trabaja el valor de la concordia y la paz, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo les pongo revisar nuestras creencias, ¿no? Qué importante es ponerle signo de interrogación y ser concordios, tener la concordia, ¿no? De saber que lo que estamos haciendo y pensando es lo mismo, ¿no? Estamos teniendo concordia. Qué importante es la concordia si nos damos cuenta. Pongámonos a pensar la palabra concordia. Si todos fuéramos eh, partícipes de esta palabra, si todos lleváramos a la práctica la concordia, el mundo fuera otro, ¿no? En realidad la concordia reconoce tus cualidades positivas, te hace coherente, ¿no? Tus cualidades femeninas y masculinas. Te hace coherente en lo que piensas, haces, ¿no? Y lo que también, en cómo reaccionas, ¿no? Y por supuesto la paz, ¿no? Y por supuesto también la bondad, ¿no? La bondad en la que pudiéramos tener en cuenta cómo es que si existe la cadena de la violencia, ¿por qué no que existe la cadena de la bondad, ¿no? O de los favores, ¿no? Dicho de otra manera. Oh, my death will not come till I breathe all the air out my lungs.
Till my final tune is sung, that all is fleeting. Yeah, but all is good. My love is my whole being, and I've shared what I could. Give a little love and get a little love of your own. Don't break his heart. Yeah, if you give a little love, you can get a little love of your own. Don't break his heart. It's bigger than the earth. If it's what David loved first, if there's not one place worth, life is fleeting. Yeah, but I love you. Surrender to like an ether in everything that you do. Yeah, little love can get it, but fear don't break its heart. Years you give us no love, you get it, but fear break it. Years you give us no love, you get us no love, but fear break it. Years you give a little love, you can get a little love of your own. Don't break its heart. What you love, and you do. What you love, I will always be the sun and moon to you, and if you share, yeah, you give what you share with the world is what it keeps of you. Si das amor a los demás, te estás dando amor a ti mismo. Y bueno, hemos llegado a la parte final. Acuérdense que todo esto lo van a tener en su plataforma. Pero bueno, siempre es importante reconocer que todo lo que les he dicho, de hecho, bueno, esta sesión del día de hoy la vamos en la siguiente sesión vamos a retomarla, pero porque sí es importante que reconozcamos cuáles son como los pasos, ¿no? En una mediación. Y bueno, total, es importante que continuemos en este camino de la construcción de paz por medio de este programa. Hemos llegado a la parte final, como les decía. Gracias por su atención, gracias por estar aquí. Bueno, no me despido, no sin antes concluir. Hagamos posible la paz positiva, ya que en ella puede existir desacuerdos, conflictos e incluso violencia, pero la diferencia está en que se manejan de una manera constructiva, justa y pacífica. Al igual pasa con el conflicto, generalmente lo asociamos con ideas negativas y ahora sabemos que el conflicto solo es destructivo cuando no se maneja bien. Sabemos que las emociones no son buenas ni malas, son parte de nuestra experiencia humana. Al igual que los conflictos, lo único bueno o malo de las emociones es cómo respondemos a ellas.
También hay que resaltar que nuestra identidad, eso lo vimos en sesiones anteriores, es lo que nos hace únicos y especiales, es lo que nos hace quienes somos. Es una parte esencial de la experiencia humana y por tal las diferencias de identidad están destinadas a celebrarse. La paz interior se refiere a nuestro estado mental en el que estamos en paz con nosotros mismos. En este estado de ánimo estamos libres de estrés y otras emociones que alteran nuestro equilibrio interno. Solo cuando encontramos la paz dentro de nosotros mismos vamos a poder provocarla y vamos a poder difundirla en todo el mundo, en todo el lugar donde te encuentres. La diversidad significa reconocer que cada individuo es único y valorar a cada individuo por las características que lo hacen único. La comunicación tiene un papel muy importante en la resolución de conflictos. La comunicación eficaz puede prevenir conflictos, mientras que la comunicación ineficaz puede ser la causa de muchos conflictos. Y bueno, por último, concluyo que la resolución de conflictos es un proceso a través del cual tomamos lo que sabemos para descubrir lo que no sabemos. Es un proceso para generar soluciones creativas para abordar las necesidades que han sido insatisfechas. Y bueno, yo los invito y las invito a que vayan a su bitácora y vean y le den play al video de meditación y bueno, tengan un espacio de paz en este momento o en el momento que ustedes puedan. A ver, creo que por aquí tengo... Ah, levantaste la mano. Adelante, sí. ¿Sí? Hola. Nelida, ¿te escuchamos? Hola. Ah, otra vez. Nélida, adelante. Ok, bueno, si quieres me lo puedes escribir. No pasa nada. Y bueno, pues creo que por ahí, ajá, sí, ya vi que ya no tiene la mano levantada. Pues bueno, les agradezco muchísimo. Y bueno, por supuesto que todo lo que les dije, les pido por favor que pongan signo de interrogación, háganse sus propias preguntas, saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué es importante que los constructores de paz seamos constructores de paz, seamos solucionadores de problemas eficaces? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo planea incorporar sus nuevas habilidades de resolución de problemas en su vida? A ver, cuéntenos. ¿Por qué crees que es importante que reflexionemos sobre cómo resolvemos los problemas? Aprender sobre este método te hizo pensar de manera diferente sobre un problema que estás tratando de resolver actualmente. ¿Por qué es más probable que si no utilizamos este método de resolución de problemas, tengamos más problemas para encontrar una buena solución? Y bueno, y así, infinitas reflexiones. A ver, creo que sí, así, infinitas reflexiones. ¿Qué necesitamos para construir paz? A ver, ¿el conflicto realmente es inherente? ¿Es inevitable el conflicto? A ver, hagámonos todas estas reflexiones. Ahorita en nuestro espacio de paz, llévense todas estas preguntas y respondemos en silencio, en este espacio de paz. Y bueno, pues los invito y las invito a que continuemos en este camino de la construcción de paz. Les agradezco mucho que continuemos creando la sinergia tan importante que se requiere para hacer posible la paz. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra siguiente sesión el próximo jueves. Muchísimas gracias. Que tengan excelente tarde. Gracias, Sara. Gracias. Gracias, Nélida. Ah, gracias, Bárbara. Bárbara y Nélida, muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Gracias, gracias. Justo ahora que mencionabas lo de que la paz se contagia, Ajá. yo sí quiero externar que tú me contagias a mí esas ganas de querer ser, ¿no? Constructora de paz. Ay, Bárbara, Sí, gracias. la pasión con la que hablas, ¿no? Y se te nota que realmente disfrutas como, pues, compartir la información que tú tienes con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Son valiosísimas tus palabras. Muchas gracias, Bárbara. Y pues claro que a mí me importa muchísimo que todos tengamos paz, porque la paz de ustedes, o sea, es paz también de todos los que estamos a tu alrededor, incluida yo. Entonces, imagínense esto, esta
esta visión, si todos tuviéramos la visión de que la paz se provoca y es de todos, ¿no? Es una sola, es la de todos. Y bueno, creo que es importante reconocer que la vamos a encontrar nada más dentro de nosotros, no existe afuera, existe dentro. Gracias por tus valiosas palabras, Bárbara. Gracias, Nélida, y gracias a todas las personas que pertenecen a este grupo, que van a escuchar el video en su momento, a su ritmo. Y bueno, y que estamos creando juntos la sinergia poderosa que construye paz. Muchas gracias, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias, y nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.